quizás uno de los segmentos más difíciles que me toca hacer en este momento, porque sin duda llegó entre dos con mi amigo Gabriel Páez. Gracias por estar aquí. Me placer. Y bueno, qué mejor darte esta exclusiva a ti, Gabriel, de este momento para mí en mi carrera en la portada de My Lifestyle Magazine, el primer hombre en la revista de My Lifestyle Magazine. Enhorabuena. Enhorabuena. Ahí estás viendo imágenes atrás de lo que es el romper el silencio. De primera vez un hombre en la portada hablando de abuso sexual. Y eso es lo que estás rompiendo y eso es lo que estás hablando de y ese es el tema de nosotros hoy. Sí, Gabriel, es un tema extremadamente delicado y fuerte porque es que lo de Puff Daddy, lo que está pasando con los hermanos Menéndez, y yo tengo que confesarte que yo fui abusado hace 39 años. Hace 39 años fui abusado por un tío. Oh, wow. Y sin duda eso marcó mi vida para toda la vida. ¿Y por qué no usar esta historia y revelar lo que pasó durante este artículo, que sin duda fue la primera vez que un colaborador habla del tema y habla públicamente en una portada? Y algo tan personal, hay que romper el silencio, hay que romper el silencio. Y especialmente entre los masculinos. Sí, Total, perdón. hay que romper el silencio de lo que callan los hombres, Gabriel. Los hombres hay un silencio oculto, hay una vergüenza ajena cuando se habla del abuso sexual. Yo quisiera que mi vida fuera diferente. Ojalá mi vida hubiese sido diferente, Gabriel, pero fue lo que fue. Exacto. Entonces, ¿por qué llevar ese rencor, Exacto. esa carga moral y emocional tantos años? Y ese es el tema, que no solamente es ahora, sino que alarga y el proceso te lleva por años. Es un año, ya la herida está, ya la cicatriz sanó. Pero ahora, ¿cómo divulgar este mensaje para que la gente entienda de que el abuso sexual se vive? El 80% de las personas que han sido abusadas sexualmente conocen al abusador, Gabriel. Entonces es una pandemia, es una epidemia de lo que se vive hoy entre los hombres. Una vergüenza grandísima hablar del tema. Y por eso yo 100% agradezco a My Lifestyle Magazine por poner el primer hombre en la portada hablando del tema y ser un defensor contra el abuso sexual. ¿Y a dónde llegaste a llevar ese mensaje con Lifestyle? ¿Qué estás haciendo con ellos? Sí, My Lifestyle Magazine me dio cuando me propusieron la idea de estar en la portada. Yo dije, sí, yo lo voy a hacer es por una buena causa. Y la buena causa es, yo quiero que los hermanos Menéndez salgan. Yo quiero que los hermanos Menéndez salgan de la cárcel. Porque yo me atrevo a decir, y ahí está comprobado, que los hermanos Menéndez vivieron abuso sexual de parte de su padre. Y por un estrés postraumático no pudieron defenderse. Estamos hablando de una generación hace más de 40 años. Estamos hablando del 89, donde no podrían defenderse porque... Y cuando no se hablaba. No se hablaba del tema. Si ahora es tabú y se habla poco, imagínate en esos años, en los 94, 95. Totalmente. Bueno, en 94 fue cuando fue el juicio nulo de ellos primero, pero vamos a hablar de 89, cuando hubo el acto, supuestamente. Entonces eso, en los 80 eso no se hablaba. Totalmente, era un tabú, era un misterio, era algo que inaceptable. Ni en los 90. Entonces, ¿qué está pasando? Se está destapando la olla y se está pelando la cebolla. Está saliendo el caso de Puff Daddy, donde hay muchos artistas envueltos, donde hasta Justin Bieber, supuestamente, Puff Daddy abusó sexualmente de él. Y donde hay un video donde específicamente se muestra el acto sexual que tuvo con Puff Daddy. O sea, wow, qué heavy. Está un crimen, estamos hablando de Abercrombie & Fitch, el director, el dueño de Abercrombie & Fitch, también lo acabaron de poner preso en Miami con una fianza por crear una prostitución masculina. Y cuando lo leí fue como que, ok, ahora sí hemos llegado igualando, porque ahora sí estamos en la portada, y ahora es cuando el mensaje se tiene que llevar y decir, y me alegro que, bueno, no me alegro que tú hayas tenido esa experiencia, pero me alegro que Lifestyle Magazine te haya reconocido por eso y por querer romper ese silencio, porque ya ha habido suficiente y de verdad te aprecio como amigo, pero ahora te aprecio aún más porque estás siendo como un innovator, que estás rompiendo. Gabriel. Y esta exclusiva era para ti, porque yo sabía, la mejor persona entre dos, era hablarla contigo porque tengo confianza y sé que tienes la delicadeza para hablar del tema, pero sin duda hay que desenmascarar la vergüenza, Gabriel, hay que desenmascarar la vergüenza. Y ustedes tienen que entender que esto se convierte en una cosa tan personal. Y para ti al principio es como un rechazo total que tú le haces tú dices que fue un tío. Sí, fue un tío por varios años, desde los 7 hasta los 13 años. Imagínense, entonces son
son 5 o 6 años de abuso familiar que estás experimentando. Y eso, claro, por eso te callas, porque es un familiar, lo conocemos a la persona. Las personas no necesariamente lo abusan o los abusadores no, la mayoría son predadores sexuales. No. Al principio no, porque no lo están haciendo, pero sí están actuando en esas emociones. Entonces, cuando tú lo ves y te impacta a ti, y ahora te define en tu trabajo. Entonces, claro, o sea, ya la cicatriza no, pero ahora ¿qué hago yo con esta información? ¿Cómo yo puedo usar esta historia para empoderar a varias personas, varios hombres que todavía viven en el silencio y varias víctimas que todavía tienen el silencio y que no pueden hablar del tema? Porque lo peor de un abuso sexual es silenciar a la víctima. Cuando uno le da silencio a la víctima y le causas un gran dolor. Y la peor situación también, Gabriel, fue que lo hablo también en el libro, y lo hablé en el libro que estoy trabajando ahora, en el libro que está por llegar, es que realmente cuando se lo dije a mi padre dijo, no se lo digas a nadie. Y también fue un dolor. Claro. Un dolor profundo, porque mi padre, en cierto lado, no supo cómo lidiar con la situación cuando era el hermano. Cuando era su hermano que era el hermano que abusó sexualmente de mí. Entonces, por eso es que yo ahora... ¿Y te creyó? Mi padre me creyó, pero me dijo no se lo digas a nadie. Y también fue parte del abuso emocional. Claro, porque yo esperaba eso es como doble herida. Eso es una doble herida. Eso es porque me estás haciendo decirle que no le puedo decir a nadie. Exacto. Pero es nuestra familia, cómo se lidia. Imagínate. Sí. Y ya lo perdoné porque la ignorancia es atrevida. Pero sin duda, Gabriel, ¿cuántas familias allá no pueden hablar del tema? ¿Cuántas familias tienen miedo a hablar del tema? Y por eso, con lo que está pasando con los hermanos Menéndez, estoy seguro de que ellos... Hay una carta que está saliendo donde revelan que él escribió una carta al primo antes de estar preso. Y en la carta revela de que le dijo al primo lo que está pasando con su papá. Y que ya no lo aguantaba. Y por eso hoy, en pocas horas sabremos si este caso se va a abrir después de 30 años. Porque estoy seguro de que ambos son víctimas de víctimas, Gabriel. Y ese es el problema del abuso sexual. El abuso sexual es como un virus que va atrapando todo un núcleo familiar. ¿Y qué les espera entonces a ellos ahora? Se espera una larga batalla legal y emocional, y se espera un proceso quizás un poco doloroso, pero necesario. Porque hay que revivir eso de nuevo. Otro juicio. Y quizás se va a abrir el juicio nuevo. Hay nueva evidencia en la carta nueva. Y también como sobreviviente de abuso sexual, estoy entendido de que quizás la cicatriz ya sanó, pero quizás un growing pain, un dolor mucho más doloroso. Ellos habían, toda esta nueva información no fue revelada en el primero o segundo juicio. En el primer juicio se aprobó, se reveló el abuso sexual. En el segundo juicio se anuló toda la evidencia, porque no se usó suficiente. Y volvemos al tipo de situación que sucede. Cuando una persona vive abuso sexual o algún tipo de guerra o algún tipo de trauma, el estrés postraumático no beneficia a la víctima. Porque ambos, los expertos, cuando están mirando los videos en la corte de ambos, dicen que no hubo suficientemente evidencia y se ve como el estrés postraumático que viven los dos en la corte. Porque no están procesando el trauma, lo están procesando en la corte. No hubo terapia física, no hubo salud mental para hablar del tema tan delicado. Y los pobres es otra vez un trauma dentro del trauma. ¿Cómo llegas tú a sanarte? Bueno, mucha terapia, es un camino espiritual, es un camino de sanación. Yo siempre he dicho que no es un camino horizontal, sino vertical, porque las respuestas van llegando poco a poco. Y en ese proceso vas encontrando un guía espiritual, un músculo espiritual y mucha ayuda profesional. Yo he ido a terapia más de 20 años en el proceso, porque poco a poco se va pelando la cebolla y se va lidiando con el trauma. Y después del trauma tener una vida con dignidad, Gabriel. Yo lo que he hecho con todo el proceso de mi vida es tener dignidad. Porque algo que yo no tuve fue dignidad. Porque fue una niñez enquebrantada. Fue una niñez que desafortunadamente tenía que sobrevivir. ¿Eso te definió por muchos años? ¿Lo trataste de aplacar? ¿Cómo fue? Por eso los hombres, en mi caso, yo puedo hablar que yo viví en un silencio porque yo no quería romper el sueño americano de mis padres. Mis padres se vinieron aquí, yo tenía 7 años hasta los 13. Y si yo hablaba de este secreto, se rompía ese sueño americano. Y por eso lo callé de los 7 hasta los 13.
Y a los 21 años le dije a mi padre que yo fui abusado sexualmente por mi tío. Entonces, es tan importante. Entonces, yo sacrifiqué mi niñez. Tú mismo te sacrificaste por el sueño. Por el sueño americano. Por el sueño americano. Y ojo, no los culpo a ninguno de los dos. No los culpo a ninguno de los dos. ¿A tus padres? No, a ninguno de los dos. Miles de migrantes, miles de niños hacen lo que yo hice por sacrificar una familia. Y tenemos 1 minuto, 2 minutos desafortunadamente. Pero todo está en el libro. Claro, y por eso sí. Es a donde me quiero llevar. Ahí en ese libro tú estás explicando todo esto a detalle. ¿Y qué es lo más que te definió? ¿Con qué nos deja con ese sabor para ese libro? El libro revela lo que los hombres callan. Ok. Y lo que los hombres no han dicho todavía. Y las historias y anécdotas, tanto de abuso, de incesto, y también cómo este camino, con las diferentes alternativas de sanación, me han llevado a la persona que yo soy. Quizás esto fue una experiencia dolorosa, pero no define quién yo soy hoy. Un comunicador, un profesional, una persona que se hizo alguien para la sociedad y que quizás cualquier adversidad simplemente fue una oportunidad de crecimiento. Y hoy en día puedo decir que no importa el dolor, hay un regalo en ese dolor. Y ese dolor se ha usado para algo productivo, Gabriel. Entonces eso es lo que vamos a ver en ese libro y lo anticipo de ese libro y de nuevo enhorabuena por haber sido seleccionado por el Lifestyle Magazine y te deseo todo lo máximo y gracias por haber compartido con esto conmigo. Gracias, Gabriel. Y te deseo mucha sanación, de verdad. Y gracias a ti porque confío que tú eres la persona perfectamente para esta exclusiva. Entre dos. Así que entre dos siempre se queda. Gracias. Amén. Gracias.